Hola, Bea. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, ¿Por qué me has llamado si me tienes aquí tan cerquita? porque hoy vamos a hablar de adhesivos para la electrónica. O sea, ¿me quieres decir que todo lo que hay en este móvil lleva tecnología adhesiva? Sí, todo lo que lleva las electrónicas normalmente está pegado. Y es por eso que vamos a traer a un experto que nos lo va a explicar todo de una forma muy sencilla. ¿Estás preparada? Yo sí, y deseando. ¿Vosotros también? ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos a nuestro canal de formaciones adhesivas. Es un placer teneros aquí a todos vosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene desde Alemania, vive en Bremen, lo conozco desde hace mucho tiempo, es un crack en su materia y os lo quiero presentar. Eric, muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer siempre verte. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Pues yo creo que desde el primer curso que hicisteis, cuando estuvisteis en Fraunhofer IFAM, que yo trabajaba allí, pues debe hacer unos 7 años, creo. Explícales a la audiencia quién es Eric y por qué estás metido en el mundo de los adhesivos. Vale, pues sí, mi nombre es Eric Hernández, trabajo en Bodo Müller Chemie, es un distribuidor de adhesivos, básicamente, aunque tenemos muchos otros productos. Y pues soy ingeniero industrial, tú ya lo sabes, pero la audiencia no. Soy ingeniero industrial de la UPC de Barcelona. Después estudié también Ingeniería de Materiales, una doble titulación en diferentes países europeos, y acabé haciendo el doctorado en Fraunhofer IFAM. La Sociedad Fraunhofer es una institución alemana de investigación aplicada muy conocida, y en Fraunhofer IFAM, que se dedican básicamente a la investigación de adhesivos, es ahí donde hice mi tesis. Y después de trabajar, trabajé unos 7 o 8 años, trabajé allí. Después de la tesis, pues me vine a Bodo Müller Chemie, y desde ahora 2 años justamente trabajo como director de negocios de todo el sector de electrónica, de todos los productos de electrónica que ofrecemos a nuestros clientes. También estuviste trabajando en Henkel, estuviste en China. Exacto. Ahí no le he querido dar tanta profundidad, pero sí, estuve haciendo unas prácticas en Henkel, en Estados Unidos, en Connecticut, donde Henkel tenía tenía Loctite. Allí en 2011 fue donde estuve haciendo investigación de unos selladores que curaban por ultravioleta para Henkel. Ahí salieron unas buenas patentes y fue a partir de entonces cuando vi la motivación y las ganas de trabajar en adhesivos, y acabé trabajando en adhesivos en la tesis en Fraunhofer IFAM, pero también con parte del foco también era en materiales compuestos. Yo sé que Eric es muy humilde, no quiere explicarlo todo, pero también sé que es ingeniero europeo de adhesivos, que por cierto me saqué yo antes la titulación que tú y tuvimos nuestra coña con esto. Es ingeniero europeo de composites, que ahí ya no puedo decir nada, me tengo que callar. Tiene un MBA súper preparado. Hoy venimos a hablar de adhesivos para la electrónica. Exacto. Explícanos un poquito qué es esto, qué es este mundo específico dentro de... Bueno, te explico primero un poco sobre Bodo. Bodo Müller Chemie, donde ahora estoy trabajando, es un distribuidor de productos químicos. Muy bien. Básicamente adhesivos, aunque también distribuimos otro tipo de productos como también fibra de carbono, fibra de vidrio, sistemas de potting, etc. Y aparte de ser distribuidor, intentamos ser como el socio del cliente durante todo el proceso de desarrollo de un proyecto. Intentamos estar desde el principio para ayudarles y darles soporte desde la selección de un adhesivo hasta que salga el producto final. Entonces el cliente puede confiar en nosotros, no solo en que transportemos un producto de A a B, sino también de dar soporte técnico durante todo el proceso en el que ellos deseen. Sí, yo conozco muy bien Bodo, es una gran empresa, tiene grandes profesionales y sí, tienen a ti un fichaje fantástico, con lo cual se refuerza toda Ahí estamos, la intentando energía. darlo todo. Y tú dentro de Bodo, ya nos lo has dicho un poquito, la responsabilidad tuya es adhesivos de electrónica, ¿no? Exacto. ¿Qué características tienen estos adhesivos? ¿Por qué se definen así adhesivos para electrónica? Pues justamente en Bodo llevo diferentes portfolios, pero uno de los portfolios que llevo es el de electrónica, y uno de los portfolios más grandes que tenemos la colaboración con Henkel Electronics, y llevamos todo un
portfolio que supera los 1000 productos de Henkel en electrónica. Estos productos son bastante específicos y no se pueden utilizar fácilmente para otras aplicaciones y se separan, yo diría, se dividen en dos grandes grupos. También se hace así. Normalmente uno son todos los productos de interfaz térmica, ¿no? Todos los TIM materials, que se llaman Thermal Interface Materials, y luego tenemos también todos los productos que se suelen utilizar para protección de componentes electrónicas. Si nos imaginamos una PCB de un ordenador donde hay diferentes chips encima, pues cualquier adhesivo que se pueda poner en estas componentes, ya sea para protegerlas, para evitar vibraciones o para conducir eléctricamente, por ejemplo, aislar, conducir térmicamente, todo este tipo de funcionalidades. ¿Cómo funciona esto de la conducción térmica? Que nuestros oyentes, algunos pues lo han oído hablar, siempre escuchamos esto, pero... La conducción térmica yo creo que es uno de los factores más influyentes y más decisivos en cualquier componente electrónica. Leyendo últimamente vi que la conducción térmica es uno de los motivos más relevantes para un fallo en las componentes electrónicas. Si supera casi, o sea, de 4 fallos, 3, el 75%, es debido a problemas de conducción térmica. ¿Y qué tipo de materiales utilizáis para evitar? Pues se suelen utilizar materiales que tienen fillers, que son conductores térmicos, que pueden ser, por ejemplo, aluminio, hidróxido de aluminio, nitruro de aluminio. Luego ya, si nos vamos a conducciones térmicas más elevadas, pues pueden ser también nitruros de boro. Si quisiéramos ya tener conductividades térmicas enormes, tendríamos que utilizar diamante, pero... Como puedes entender, nadie quiere utilizar diamante para esto, y se combinan con un polímero para tener también las propiedades elásticas y que se adapte el material bien a cualquier superficie o a la componente que se requiera. Y estos fillers, cuando están muy cerca uno del otro, tienen la capacidad de conducción térmica, y desde una zona caliente se transporta el calor a una zona fría, de tal manera que se alivia un poco el estrés térmico en esa componente para evitar que ésta al final deje de funcionar. Claro, eso puede ser motivo de muchos fallos y muchos errores, que lo que acabas de decir, un 75% de los fallos vienen precisamente por este motivo. Exacto. Por eso, justamente, las diferentes tecnologías que hay de los materiales TIM son muy variables. Puedes hablar desde gap pads, que son como films muy finos, hay de diferentes espesores, pero para colocarlos entre dos componentes, para que se toquen entre ellas, ten en cuenta que si allí, en lugar de un componente con conductividad térmica, tuviéramos aire, la conductividad térmica, por ejemplo, si tuviéramos un gap pad con una conductividad térmica de 5 watts por metro Kelvin, si tuviéramos aire sería de 0,02. Entonces ahí hay un aislamiento térmico que lo que hace es que al final se está calentando una componente electrónica que conllevaría directamente a un fallo. Entonces tenemos los gap pads, tenemos también sistemas líquidos, ¿no? muy conocidos como gap fillers. Luego también tenemos adhesivos, es decir, que no solo conducirán térmicamente, sino que también aportarán la adhesión. Vale. Muchas veces ahí entramos dentro de un compromiso entre conductividad térmica, adhesión. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Tú quieres que pegue bien o quieres que conduzca bien? Porque cuanto más filler le metas a un material, tendrá también menos adhesión y menos cohesión. El material no será tan adhesivo, será más un material de conductividad térmica, pero no tanto de adhesivo. Eso sería un principal reto, ¿no?, que os encontráis cada día, ¿no? Porque entiendo que materiales nuevos, la electrónica está presente en casi todos los componentes que compramos, imagino coches, imagino televisiones, imagino móviles. Ese es el reto principal, el compromiso entre la adhesión, el compromiso que conduzcan térmicamente más rápido, que no se enfríen tanto, que nos duren más, porque hubo una época que no duraban nada. Hubo una época donde no duraba mucho. Se intenta, claro, la durabilidad, la fiabilidad electrónica es muy importante. Y sí que es verdad que entramos dentro de... Cuando un cliente habla con nosotros y dice la lista de requisitos, normalmente, no normalmente, pero bastantes veces la lista de requisitos son incompatibles entre ellos. Como por ejemplo cuando hablamos de un sistema de potting para aislar una parte de otra y el cliente te dice que quiere baja viscosidad, porque es una zona muy compleja donde tiene que entrar de una manera muy fluida, casi como agua, el sistema de potting, pero al mismo tiempo quiere una conductividad térmica muy elevada.
Entonces se le tiene que explicar, si quieres una conductividad térmica muy elevada, tenemos que meter mucho filler. Claro. Al meter mucho filler aumenta la viscosidad. Entonces el cliente te dice, quiero la conductividad térmica la mejor posible y la viscosidad más baja. Y dices, ya, pero háblame de cifras y vamos a intentar encontrar un compromiso entre todas las propiedades para que al final encaje. Claro. Muy bien. Y entonces entiendo que cuando hacéis potting también mejoráis mucho la compatibilidad entre los componentes y los materiales, ¿no? Evitáis corrosión, que también es uno de los factores que pueda entrar, humedad, ¿no? Nieblas salinas, que puedan estropear esas placas electrónicas, ¿no? Sí, también. Es verdad que puede haber, por ejemplo, corrosión galvánica. Si utilizamos epoxis que tengan subproductos como aminas o siliconas, otros productos que tienen las siliconas, subproductos que tienen son ácidos, pues que eso al final no cause ningún tipo de corrosión a componentes vecinas muy cerca de donde se está aplicando, ya sea el sistema de potting, sea otro sistema de protección como los chip on board protection, que son globe tops que se ponen encima de componentes electrónicas, de chips. Se tienen que evitar este tipo de efectos. Ahora una confidencia. Venga, que yo sé que tú estás en el state of the art, que le llaman, que sabes, estás al día de todas las innovaciones. ¿Qué se está trabajando? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Cuáles son las innovaciones técnicas que encuentras o las novedades que te han sorprendido a ti? Es difícil, aunque sea un poco de lo técnico, sí, pero a mí me interesan estas cositas. Nosotros somos distribuidores, tenemos muy buen contacto, ¿no? con nuestros partners, pero tampoco lo sabemos todo. Uno de los productos más innovadores que ha salido en los últimos meses son materiales de conductividad térmica con conductividad térmica de por encima de 20 vatios por metro Kelvin. Creo que uno está en 18 y el otro está en 40. ¿Cuál es lo normal para que tener una referencia? Lo normalmente, hasta en baterías para automoción, por ejemplo, ya se consideran muy buena conductividad térmica a partir de 1 vatio por metro Kelvin. Si estamos hablando de 40 vatios 20, por metro Kelvin, ¿no? O 20, es una barbaridad. Entonces, esto se consigue porque los fillers no son esféricos, sino son más bien cilíndricos y se orientan en una dirección en concreto, de tal manera que se optimiza la conductividad térmica en una dirección en concreto. Y al ser así como más cilíndricos y no tan esféricos, se consigue también, por el tipo de filler que se utiliza, optimizar la conductividad térmica en esa dirección. Eso significa que ese material no será isotrópico, será anisotrópico. Como estoy en Alemania, a veces las palabras no me salen, pero anisotrópico. Es decir, que en un eje llegaremos a tener 40 vatios por metro Kelvin, pero en los otros, al ser el cilíndrico, como no es simétrico en los 3 ejes, entonces en los otros ejes, en las otras direcciones, tendremos menos conductividad térmica. Pero bueno, al final... ¿Para qué han diseñado esto? ¿Qué están esperando sacar para que necesiten esta tecnología? Lo bueno de esta tecnología es que normalmente cuando un cliente necesita un producto de conductividad térmica, con alta conductividad térmica, quiere una conductividad térmica en una dirección. Entonces no nos interesa en el fondo transportar el calor en el plano, sino si tuviéramos, por ejemplo, 2 superficies y hay un gap en medio, lo que nos interesa es transportar de la superficie superior a la inferior o viceversa. Entonces si orientamos los cilindros de manera vertical, entonces conseguimos transportar el calor de arriba abajo, de abajo arriba, en función de cómo esté hecho mucha más el sistema. eficiencia y más rapidez y, claro, más estabilidad a largo plazo. ¿Tiene inconvenientes? Este tipo de materiales son entonces más pesados, normalmente más rígidos, sirven para superficies que sean planas, no se adapta fácilmente a cualquier superficie. Vale. Bueno, ahora una pregunta, que ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de la normativa, por el tema de la normalización europea, la española, la internacional. ¿Qué normas afectan al sector de la electrónica ahora mismo? Que digas, tenemos que tenerlas en cuenta siempre, tanto por los adhesivos, por los componentes que en los que vamos a intervenir. Yo creo que a nivel general, igual que en otros sectores, afectan las normativas RoHS, las normativas REACH. Dentro de la REACH está lo del tema de las SVHC, ¿no? Las sustancias de Substances of Very High Concern. Son todas estas sustancias que la Unión Europea poco a poco está eliminando de todos los productos porque son peligrosas, ya sea para el medio ambiente o para las personas. Esto afecta tanto a otras industrias como a la electrónica. Después, dentro de la electrónica, creo que hay 2 normativas que tienen mucho peso. Una la marca la IPC,
que es un instituto que se encarga justamente de todos los estándares que se definen para el ensamblaje en la electrónica. Dan un poco la normativa de cómo se tiene que hacer el ensamblaje de todas las PCBs con las componentes, etcétera. Y hay muchísimas. Hay una IPC, todas las normativas de este instituto empiezan con IPC y luego sigue una numeración, y hay una que puede ser, por ejemplo, para los conformal coatings, hay otro para los underfields, y así sucesivamente para cualquier tipo de componente que se pueda poner encima de una PCB. Claro, muchas de estas pueden ser soldadura, que no nos toca directamente a nosotros, pero muchas también pues involucran directamente a muchos de los productos que distribuimos. Y después también tenemos la UL. La famosa UL. La famosa UL, que está hasta en la sopa. Claro, y la UL es una norma, lo que te hace es categorizar los materiales en función de lo inflamables que puedan llegar a ser. Y se hacen unos ensayos con un espesor en concreto, se da llama al material y se mira la duración de la llama en ese material, y si cuando ese material quema, caen gotas de llama, etcétera. Yo sé que eres un experto en esto porque estuviste investigando duramente en IFAM. En IFAM estuviste allí, recuerdo haberte visto con la llama prendiéndole fuego. Exacto. Cuando te enviaba esos vídeos, mira, que vamos a hacer aquí, vamos a incendiar todo, ¿no? No, eran ensayos casi de norma, ¿no? No eran directamente según norma, pero muy parecidos para tener una orientación en la investigación de cómo íbamos cuando hacíamos los ensayos para la benzoxacina. Yo recomiendo a todos que si tenéis alguna duda sobre UL, contactéis, sobre electrónica, adhesivos electrónica en general. Eric es un experto y os puede ayudar, y en esto es top de top. Bueno, lo intentamos. Sabes que en Formaciones Adhesivas nosotros nos dedicamos a intentar divulgar todos los aspectos que tienen que ver con las uniones adhesivas, con los adhesivos o con los componentes adhesivos, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar adhesivos para la electrónica? Yo creo que a la hora de aplicarlo es igual que si se estuviera aplicando cualquier tipo de adhesivo en automoción o en energías renovables, en lo que quieras. Pero sí que es verdad que uno de los errores o desafíos que nos encontramos muchas veces es que el fabricante no ha tenido en cuenta en el diseño una aplicación o la aplicación de un adhesivo desde el inicio del diseño. Entonces llega un momento que el cliente te viene y te dice: quiero ahora poner un adhesivo aquí, tiene que ser así y tiene que ser con esa geometría porque el diseño ya está acabado. Entonces llega momentos que tienes que decir, pues no va a poder ser con este diseño porque no se ha tenido en cuenta desde el principio. Entonces creo que aquí lo que se tiene que tener súper en cuenta es el adhesivo desde el inicio del diseño de una componente electrónica, para luego, primero, poder encontrar uno que sea idóneo para esa aplicación, y segundo, que facilite también todo el proceso de aplicación del adhesivo. Sí, la fase de planificación, la lista de requerimientos, tiene que estar desde el minuto 1, porque si no, empezamos la casa al revés. Exacto. Y aquí es más fácil que crezca la casa con el adhesivo que no ponérselo al final, porque realmente es uno de los grandes problemas que a veces la gente... Hay grandes ingenieros, grandes industrias que lo tienen súper claro, pero a veces nos encontramos con el último momento que necesitamos intervenir y ya no hay solución, ¿no? La solución es empezar otra vez de cero. Y a veces es un poco complicado. ¿Y qué normas, qué ensayos tenemos que hacer para verificar que esto funciona así a grosso modo en alguna aplicación en concreto? Si hablamos, por ejemplo, de sistemas de potting, muchas veces ya las propiedades técnicas que vienen en la ficha técnica te pueden ayudar mucho a saber si un sistema potting es idóneo para tu aplicación. De todas maneras, allí un ensayo práctico es, yo diría, lo más barato, ¿no? Si queremos ya ser mucho más técnicos, si se tienen que hacer ensayos o preensayos para ir a tiro seguro, entonces se pueden hacer ensayos de rheología para saber si la viscosidad es la correcta, ensayos de curado, de cómo se realiza un curado para que el curado sea al 100% y no quede eso sin curar al 100%. Se pueden hacer ensayos también de UL94 en el caso de que no se hayan hecho, porque hay materiales donde el fabricante no dice ninguna información sobre la inflamabilidad de ese material. Son este tipo de ensayos los que se deberían realizar. Y luego, a nivel de simulación, que eso también evita muchas veces laboratorio y ahorra también muchísimo dinero, simulaciones de la difusión térmica.
Eso es también muy importante, porque antes de empezar a ensayar con diferentes materiales de diferentes conductividades térmicas, es mucho más fácil hacer una simulación con diferentes conductividades térmicas, entonces ya vas más al grano. Es que las conductividades térmicas son tantas que si empiezas a ensayarlas todas, al final uno se puede volver loco. Te ahorras tiempo, hablando con expertos siempre te ahorras tiempo, y yo sé que el equipo de Bodo tenéis ahí un know-how terrible y realmente yo animo a la gente que os contacte porque lo hacéis muy bien, lo estáis haciendo muy bien y por eso estáis creciendo tanto. Ahí vamos. Es impresionante. ¿Les podías dar algún consejo? Sé que nos siguen muchos ingenieros, muchos equipos de ingeniería, muchos doctorandos, mucha gente que está investigando. Desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a la gente que quisiera meterse en este campo de la electrónica? Pues quizás volvería a repetir lo que había dicho antes sobre que se considere el adhesivo desde el principio de la planificación, desde el diseño de la componente electrónica que se está diseñando, y quizás también que cuando no se sepa de este tipo de materiales, que se involucren también ingenieros en este sector. Hay muchísimos ingenieros formados también en el sector de los adhesivos que se pueden involucrar en un proyecto, que pueden formar parte de un proyecto, que hablen también con los ingenieros eléctricos para tener en cuenta los adhesivos desde el principio de la planificación. Pues yo creo que aquí lo dejamos. Quiero agradecer muchísimo que hayas venido a tu empresa Bodo Moller, que te haya permitido compartir este espacio con nosotros. Muchos recuerdos a todo el equipo de Bodo Moller. Ha sido un placer tenerte Muchas aquí. Gracias, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde os podemos seguir para que la audiencia sepa dónde te podemos encontrar? Bueno, claro, yo vivo en Alemania, pero es fácil encontrarme a través de LinkedIn, Eric Hernández, y si no, pues en la página web de Bodo Moller que me encontráis también mis datos, tanto teléfono como mi dirección de correo. Pues muchas gracias, gracias a todos, espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros y ya sabéis, como siempre, deditos arriba y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. que vaya bien. Adiós.